Principios femeninos y masculinos, explicado en forma simple, en forma concreta, en forma que lo puedas entender. Mi nombre es Juan C. León, soy director de Rose Method Chile, hago estos videos de desarrollo personal y calidad de vida, tengo una escuela online también de desarrollo personal y calidad de vida llamada Rose Method Chile, entra a www.therosemethod.cl, forma parte de esta comunidad internacional de desarrollo personal y nos vemos por ahí. Sin más, sin menos, vamos con el video de hoy. Los principios femeninos y masculinos. ¿Qué tema más de moda ahora que hablar de los principios femeninos y masculinos? Sobre todo cuando hay un choque entre esos dos principios que se ve reflejado en nuestro mundo concreto con los movimientos del feminismo, machismo, y todas sus variaciones y todas esas cosas, ¿cierto? También cuando se está cuestionando tanto el tema del género, ¿cierto? Se está cuestionando tanto el tema de la identidad, ¿cierto? La identidad, imagínate qué concepto tan importante, ¿cierto? La identidad, ¿quién soy? ¿Cierto? Entonces vamos a explicar algunos de esos conceptos. No vamos a entrar en esas cosas del género, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero sí vamos a entrar dentro de los principios arquetípicos de lo masculino y lo femenino, o la energía masculina y la energía femenina. Entonces, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? Vamos a contextualizar un poco y a dar algunas ideas de base antes de entrar en conceptos más profundos. Primero que nada, estamos hablando de energías, ¿ya? Así como hay hombres que son más femeninos, hay mujeres que son más masculinas, ¿ya? Entonces estamos hablando de un espectro, ¿ya? No se trata de definir a las personas de ninguna forma, ¿ya? Son principios, ¿cierto? Y también como alguien puede levantarse en la mañana y sentirse más masculino y el otro día sentirse más femenino, no hay ningún problema porque son energías, son estados del ser humano. Obviamente, la tendencia natural por la biología es que los hombres tengan tendencias más masculinas y las mujeres tendencias más femeninas, pero cuando llevamos eso a los puntos intermedios, ¿cierto? Vemos que hay mucho, ¿cómo se llama? Cambios, ¿cierto? Muchas mujeres que son más masculinas que muchos hombres y muchos hombres que son más femeninos que muchas mujeres, ¿cierto? Entonces no estamos hablando de género, estamos hablando de esa energía, de eso que nos determina, en cierta manera, con lo femenino y lo masculino. ¿Por qué? ¿Por qué nos determina? Nos determina porque son polaridades de energía. Si tú tienes una pila, tú vas a ver que una pila o una batería, ¿cierto? Como se llama en otros lugares, tiene el polo positivo y tiene el polo negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque sin polaridades la energía no fluye, sin polaridades no hay energía que podamos utilizar, o sea, no vamos a poder prender la luz y que salga luz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una sola polaridad no es suficiente para generar energía. Entonces, estamos hablando de energía, estamos hablando también de arquetipos del inconsciente colectivo, y estamos hablando, o arquetipos también que son parte de nuestro campo, de nuestro cuerpo mental abstracto, ¿ya? Entonces ese es el contexto básico de esto que nosotros vamos a hablar. Entonces, vamos a hablar de polaridades. Para eso vamos a usar un símbolo que se usa bastante, ¿ya? No confundir esto con cosas de Illuminati ni nada por el estilo, ¿cierto? Porque ya me han llegado comentarios medio extraños, ¿cierto? Hasta me ha llegado el comentario de que soy parecido a Kratos, el de PlayStation. Si no googleen quién es Kratos con K. Yo encuentro que no me parezco tanto, pero bueno. Entonces vamos a utilizar el triángulo, ¿ya? Porque el triángulo es un símbolo antiguo. Ya lo hemos usado en otros videos, pero vamos a repetir. Entonces tenemos polaridad aquí, positiva y negativa, ¿ya? No es que negativo sea malo, no es que positivo sea bueno, es simplemente dos polaridades, ¿ya? Y también aquí está lo femenino y aquí lo masculino, que es otra forma de entenderlo. ¿Por qué se ha identificado lo masculino con lo positivo y lo femenino con lo negativo? De nuevo, no tiene que ver con positivo y negativo en el sentido de bueno o malo, ¿ya? Tiene que ver con la energía que cada uno de estos arquetipos tiene. Entonces, el masculino tiene propensión a hacer, ¿cierto? Tiene propensión a más activo. Lo femenino tiene una propensión más receptiva. Por eso se entiende lo femenino como el receptáculo de la nueva vida, como la naturaleza, ¿ya? El receptáculo de la nueva vida porque la mujer es la que gesta
los niños durante 9 meses, ¿ya? Y lo masculino tiene la acción a ir hacia adelante, ¿cierto? Por eso en la antigüedad, ¿cierto? Eran los hombres los que salían a cazar y las mujeres que se quedaban en el campamento, ¿cierto? Y que sí, en el lugar donde vivían. De nuevo, no es que tenga que ser así, así fue, pronto, no vamos a entrar en esa discusión. Entonces, el principio masculino es el principio que va, que conquista, que caza, se puede entender como, por ejemplo, vamos a hablar de algunos arquetipos principales de lo masculino. El guerrero. El guerrero es uno de los arquetipos de lo masculino. No sé si guerrero quedó bien escrito. Parece cualquier cosa, pero bueno. El guerrero. Tenemos el santo. El rey. ¿Cierto? ¿Qué otro arquetipo masculino que se les pueda? Bueno, si se les ocurre algún otro, anótenlo aquí en los comentarios. Eso ya con 3 es suficiente, no vamos a hacer una lista de todos los arquetipos. Pero ¿para qué sirven los arquetipos? El padre también, muy importante, el padre. Padre como papá, no como sacerdote, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan importante tener claros los arquetipos? Porque de esa manera nuestra mente entiende más fácilmente lo que es de lo que estoy hablando, del principio de la energía masculina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que define a un hombre, ¿cierto? Y todas esas ideas nosotros las sacamos desde los arquetipos, desde lo ideal, y lo traemos hacia lo concreto, ¿cierto? Y obviamente lo concreto nunca se adecua al 100%, porque como les dije antes, ¿cierto? Hay hombres que son muy femeninos, ¿cierto? Y como hay mujeres muy masculinas. Pero estamos hablando del mundo mental abstracto, más que del concreto. Y voy a traer ejemplos concretos, pero no se queden los ejemplos, quédense en la parte abstracta, que es lo importante. ¿Ya? Entonces, todos estos son formas de ser hombre. Por ejemplo, el santo es generalmente el hombre más sensible, ¿cierto? Igual un poco más femenino, pero sigue siendo una fuerza masculina que transforma el mundo, ¿cierto? El santo generalmente, cuando pensamos en un santo, qué sé yo, pensamos en Gandhi, pensamos qué sé yo, en Jesús, ¿cierto? En estos hombres que fueron pero hicieron cosas, ¿cierto? O sea, su visión estaba hacia afuera, hacia modificar el mundo, hacer transformaciones, a ese empuje de diferenciación. Muy interesante esto que les voy a decir ahora, así que presta atención. Cuando estamos todos, somos fetos, ¿cierto? Todos somos, el sustrato básico es femenino, ¿ya? Somos fetos femeninos, todos son femeninos. Llega un momento de la gestación en que clic el gen Y, ¿cierto? Porque estamos con gen X, XX mujeres, XY hombres. El gen Y se activa y comienza la diferenciación, ¿ya? Y ahí lo masculino se diferencia de lo femenino. Entonces todos tenemos un sustrato, una base femenina, pero el hombre o lo masculino es lo que se diferencia. Entonces, y ese es una característica que acompaña al principio femenino durante toda la existencia, o a lo masculino durante toda su existencia, o al hombre en el fondo, durante toda su existencia. O sea, diferenciación, ¿cierto? Por eso lo masculino es más competitivo, por ejemplo. Entonces hay competencia, ¿por qué? Porque hay diferenciación, me quiero diferenciar del sustrato femenino, ¿ya? ¿Eso es bueno o malo? No es ni bueno ni malo, es. Acuérdense, vean los videos anteriores, hablamos de la dualidad y de los juicios. Las cosas son lo que son. Entonces, el santo, el rey, ¿cierto? Quien ya conquistó cierto territorio, quien ya conquistó ciertas cosas, ¿cierto? Luego está el guerrero, ¿cierto? Que es, yo creo que el arquetipo masculino por excelencia es el guerrero, ¿cierto? El que va a conquistar, ¿cierto? Definitivamente el arquetipo masculino por excelencia, y el padre también es un excelente arquetipo. Entonces vean las características de cada uno de esos personajes y extraigan lo esencial de cada uno de ellos y queda el principio masculino. Luego tenemos el principio femenino. ¿Cuáles son? El principio femenino que está aquí, ¿cierto? ¿Cuáles son? Entonces, son la contrapartida de los que ya mencioné, ¿cierto? Entonces, si tenemos el padre, tenemos a la madre. La madre es el arquetipo por excelencia de la mujer, en mi opinión. La madre, ¿cierto? Tenemos, bueno, la reina, que cumple un objetivo específico. Tenemos la virgen,
la santa, que son más o menos lo mismo, en cuanto a arquetipo, obviamente. Tenemos Madre Virgen, Reina Santa, etc. Esos son los buenos arquetipos de la mujer. También hay otros que son más específicos, por ejemplo las ninfas, que son más alegóricos, ¿cierto? La ninfa, la sirena, ¿cierto? Todas esas cosas que son mucho femeninas, ¿cierto? Nadie habla de los sirenos, ¿cierto? Se habla de las sirenas, porque son arquetipos o reflejan ciertas manifestaciones de la energía femenina y que están muy vinculadas a la naturaleza, como vamos a ver. Entonces, bueno, y esto cumple ciertos principios específicos, ¿cierto? Gesta nueva vida, ¿cierto? Como gobierna una reina, a diferencia de cómo gobierna un rey, es muy diferente, ¿cierto? Es muy diferente. La reina gobierna desde la compasión, desde la cercanía, desde lo humano, ¿cierto? El rey gobierna desde el juicio, desde la justicia, ¿ya? Si son buenos, si son malos, decaen en tiranos, ¿cierto? Porque cada arquetipo, a su vez, decae en uno positivo o decanta en uno negativo, ¿ya? Porque positivo y negativo es dualidad, y estamos hablando de arquetipos del plano abstracto, ¿cierto? Donde no hay dualidad, o donde cesa la dualidad. En mayor medida, ¿cierto? Que en los otros. Y bueno, y estos son algunos arquetipos. Ahora, cuando hablamos de lo social, existen arquetipos que son mucho más generales. Entonces vamos a hablar de eso. Cuando hablamos de lo masculino, ¿ya? Tenemos la sociedad, ¿ya? La sociedad versus lo femenino, que es la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La naturaleza, ¿cierto? Es ese sustrato, como les decía antes en el ejemplo del feto, es ese sustrato donde existe todo, absolutamente todo, ¿ya? O sea, nosotros decimos, sí, pero el ser humano es tan bacán porque puede generar inteligencias artificiales y computadores, bueno, pero nada mismo, porque los minerales y el plástico y todo lo que necesitamos para crear el hardware es físico, ¿cierto? Está en la naturaleza. Entonces, todo está en la naturaleza. El petróleo, el plástico, todas las cosas que se reciclan, que no se reciclan, todo es parte de este mundo, no lo trajimos de otro planeta, ¿ya? Entonces, todo está en la naturaleza. Ese es el sustrato básico de todo lo que existe en el mundo. Y la sociedad, ¿cierto? Esta estructura social, y da lo mismo, puede ser una sociedad basada en los principios del feminismo, puede ser una sociedad basada en los principios matriarcales, ¿cierto? En cualquier sociedad necesariamente va a quebrar el principio de la naturaleza, ¿ya? Va a quebrar el principio de la naturaleza, porque son opuestos que si se armonizan en conjunto, y esto es lo hermoso de esto, es que si se juntan de manera armónica, ¿qué es lo que se genera? Se genera un jardín. Y ahí entramos en la alegoría del jardín del Edén. Se juntan y se genera un jardín, ¿cierto? ¿Qué es? La naturaleza, pero con cierto nivel de orden. Porque si no sería el caos de la jungla, ¿ya? El caos completo de la jungla. Entonces tenemos sociedad y naturaleza, el principio masculino, el principio femenino. ¿Por qué la sociedad masculina? Porque reprime, ¿cierto? Te dice cómo tienes que ser, te da las reglas. Cruza la calle aquí, no la cruces allá, ¿cierto? No mates al prójimo, ordénate, ¿cierto? Paga impuestos, qué sé yo, lo que sea, dependiendo de la sociedad, sin juicio, ¿cierto? A lo que la sociedad pida o no. Pero toda sociedad necesariamente es masculina. Por eso cuando se habla de patriarcado opresor, obvio que el patriarcado opresor, si es masculino, ¿cierto? Toda sociedad es masculina. Pero si te quedas sin sociedad, te tienes que ir a vivir al bosque, ¿cierto? Tenés que ir a vivir con las ninfas y con las sirenas, ¿cierto? Y nadie quiere hacer eso. Todos quieren tener aire acondicionado, ¿cierto? Entonces, si bien la sociedad reprime, es necesaria, es un principio necesario, ¿cierto? Que no podemos dejar, ¿cierto? Porque el colapso de la sociedad va a llevar a mucho dolor y mucho sufrimiento. Porque son principios que tienen que estar balanceados. Y cuando cualquiera de estos dos, sea este o este, está desbalanceado, se generan problemas. Entonces, tenemos que el principio masculino se manifiesta en la sociedad, se manifiesta en ciertos arquetipos, el principio masculino se manifiesta en la naturaleza y se manifiesta en ciertos principios también. Cuando juntamos esos principios, ¿cierto? Cuando juntamos lo femenino y lo masculino, y de nuevo, no tiene que ver con género esto, juntamos los principios femeninos y masculinos, se genera
energía, se genera magia, ¿cierto? En sánscrito, estos conceptos habían dos palabras sánscritos que a mí no me gusta usar tanto sánscrito porque resulta que el sánscrito se interpreta como medio extraño, ¿ya? Pero son filosofías antiguas de la India. Se utiliza el concepto de Shiva y Shakti. Entonces Shiva y Shakti. Shiva, el principio masculino, Shakti, el principio femenino. Shiva siendo el hombre, ¿cierto? Shiva, o sea, Shakti la mujer. Shiva, conciencia, Shakti, energía. Conciencia y energía, principio masculino y femenino. Ahora, ¿significa que los hombres solamente tienen conciencia y las mujeres no? No, no significa eso. Paren con eso. Estoy protegiendo de los haters. No significa eso. Todo ser humano tiene principio masculino y femenino en sí. Todos tenemos conciencia y tenemos energía, ¿ya? Son arquetipos del inconsciente colectivo o de nuestra mente abstracta, ¿ya? Entonces, es interesante porque se decía Shiva sin Shakti es Shava. Y la palabra en sánscrito, o sea, la letra en sánscrito que determina lo que es femenino y lo que es masculino, es la I. Todas las palabras que terminan en I en sánscrito son femeninas, Shakti femenino. Si yo le quito la I a Shiva, ¿cierto? Decanta en una A, según las reglas del sánscrito. Y Shiva se transforma en Shava. Shava significa cadáver. Por lo tanto, Shiva sin Shakti es Shava, es un cadáver. O sea, la conciencia sin naturaleza es un cadáver. El hombre sin la mujer es un cadáver. Y lo interesante es que también aplica para el otro lado, ¿cierto? La energía sin conciencia no es nada, ¿cierto? ¿A dónde va a ir la energía? Se condensa en un punto en el cual no tiene movimiento, ¿ya? La energía quiere tener movimiento. Esos son algunos principios. También está el concepto de Purusha y Prakriti. Purusha siendo la conciencia individual, el self, y Prakriti siendo la materia que compone nuestro cuerpo, nuestro organismo, ¿cierto? Esos son otros conceptos que se pueden utilizar. La dualidad, ¿cierto? Y volviendo a nuestro triángulo. Tenemos la dualidad positivo-negativo, ¿ya? Pero lo interesante es que hay otra arista acá, que es la punta del triángulo, que es la conciencia. Tu conciencia está observando los principios positivo y negativo, masculino y femenino, está contemplando esa realidad, y mientras más te identifiques con este principio, más libre, más feliz, más autodeterminado, más responsable y más posibilidades vas a tener de crear tu propia realidad. Porque cuando te identificas con la dualidad, que está acá abajo, es cuando se genera sufrimiento, porque estamos constantemente pimponeando entre estos dos, queriendo que las cosas sean de una manera y son de otra, o sea, de otra manera y de otra. Y cuando estamos en este lado queremos que sean así, cuando estamos en este lado queremos que sean así. Entonces, salte de esa dualidad, ¿cierto? Salte de esas ideologías que te polarizan. Aquí está la polarización de la cual se habla mucho. Y la única manera no es quedarte acá y decir tengo razón, tengo razón, tengo razón. La única manera es, sea que estés aquí o a este lado, es subir por los costados de la pirámide, identificarte con lo que realmente es, que es ese observador imparcial que observa la realidad sin juzgar, sin analizar, sin emitir juicios de la realidad, simplemente aceptando lo que es y dejar que su propia esencia se manifieste en la realidad. Este es un curso que podría durar perfectamente unas 4 horas, pero lo vamos a dejar hasta acá. Si tienes dudas, comentarios, déjalo en los comentarios, todo bien. Te mando un abrazo tremendo y una invitación a entrar a nuestra página web www.therosmethod.cl y dejar tus datos ahí para me pongo en contacto contigo, conversamos sobre esto y más cosas. Si quieres entrar a la escuela, hacer cursos en la escuela, etc. Y dejar tus datos o aprovechar para inscribirte en el paseo a el Cajón del Maipo que vamos a hacer. Va a ser a fines de febrero, el último fin de semana de febrero, va a estar increíble. Vamos a tener un lugar con piscina, con aguas calientes. Hay muy pocos cupos, así que si quieres reservar el tuyo, deja tus datos, mándame un comentario, lo que tú quieras y nos ponemos en contacto. Bueno, te mando un beso, un abrazo, que estés muy bien, cuídate mucho, te quiero.